Buenas noches, profesor. Mi nombre es Miguel Ángel Victorio Zulichaki. Introducción. En este video se abordará lo que es el sistema nervioso periférico, anatomía y fisiología de los nervios craneales, raquídeos, como también sus funciones, características y lugar real de origen y aparente. El sistema nervioso periférico está conformado por todos los nervios que emergen del encéfalo y de la médula espinal, es decir, a partir del sistema nervioso central. Estos permiten que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones alejadas periféricas del cuerpo humano. Existen dos tipos de nervios, los nervios craneales y los nervios raquídeos. Funcionalmente, el sistema nervioso periférico puede ser dividido en el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático. Ambos pueden ser subdivididos en el sistema nervioso simpático y parasimpático, y el segundo en el motor y sensitivo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariana Ábalos y yo les voy a hablar acerca de los nervios, o también conocidos como pares craneales. Son 12 nervios que pasan por los orificios del cráneo y se dividen, van hacia el encéfalo o las diferentes áreas de la cabeza, cuello, tórax y el abdomen. Transmiten información desde el encéfalo hasta los órganos de los sentidos: ojos, oídos, nariz y lengua. Vamos a iniciar con esta primera imagen. Aquí vemos a los 6 primeros pares craneales mencionados, porque en este video vamos a hablar acerca de los 6 primeros. ¿Sí? Tenemos al nervio número 1, al nervio número 2, que se encuentra en esta zona de aquí, al nervio número 3, nervio número 4, nervio número 5 y nervio número 6. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los 6 primeros pares craneales, iniciando, como les volví a comentar, atraviesan feromones o fisuras craneales para salir al cráneo desde o hacia sus núcleos. Entonces, iniciemos con el número 1, que es el nervio olfatorio, o también conocido como el primer par craneal. ¿Sí? Tiene integrado por 20 filetes olfatorios. Su origen real está dentro de la mucosa olfatoria. Su ángulo o el aparente es dentro del bulbo olfatorio, ¿sí?, de la parte inferior. Su composición es netamente sensitivo. Atraviesa los feromones de las láminas fibrosas, o también conocidas como etmoides, ¿sí? Y su función principal es transmitir impulsos olfatorios al cerebro. Vamos a iniciar con el nervio óptico. Este nervio óptico tiene un origen real dentro de las células ganglionares, ¿sí?, de la retina. Su ángulo es anterior al quisma óptico. Podemos ver que también dentro de su composición es sensitivo. Atraviesa el conducto óptico, por ende, y su función es transmitir impulsos visuales. Vamos a entrar de lleno al par craneal número 3, que es el nervio motor ocular común, o también conocido como oculomotor. Este tiene un origen real dentro del nervio somatomotor o núcleo de Edinger-Wetzstein, ¿sí? Dentro de sus aparentes está en la cara anteromedial del pedúnculo, ¿sí?, cerebral, o la fosa interpeduncular. Su composición es motor, como bien indica su nombre. Atraviesa la fisura orbitaria, ¿sí?, superior. Y ¿cuál es su función? Su función es inervar los músculos que se mueven del globo ocular. Vamos a ir al nervio número 4, que es el nervio patético. Sí, este también es conocido como el nervio trodear. Su origen se encuentra dentro del núcleo del troclear. ¿Sí? Está dentro de la cara posterior del mesencéfalo, debajo de la
del colículo inferior. Su composición también es un nervio motor a través de la fisura orbitaria superior y su función es inervar el oblículo superior del ojo. Ahora vamos a irnos de lleno con el nervio trigémino. A partir de aquí ya los nervios empiezan a tener una composición un poco más grande, ¿sí? Entonces este nervio se divide en 3 ramas: la olfática, que es la B1, la maxilar, que es la B2, y la mandibular, que es la B3. Su origen real se encuentra dentro de la médula, el núcleo espinal, el núcleo también principal, que es sensibilidad táctil, y el núcleo mesencefálico, que es la estación propioceptiva, y el núcleo motor, el masticador, ¿sí? Tiene una protuberancia en la cara anterocolateral y su composición es mixta, es tanto sensitiva como motora. Atraviesa el B1, la fisura orbitaria superior de los esfenoides. En el B2, que habíamos hablado que era el maxilar, el agujero redondo, los esfenoides también. Y en el B3, que sería el mandibular, el agujero oval, ¿sí? ¿Cuál es su función? Es presentar la inervación motora de la masticación y sensitiva en la cara. Y por último vamos a hablar acerca del nervio motor ocular externo. Este es el par craneal número 6, que también es conocido como el abducens. Su origen real dentro del núcleo del nervio abducens. Su composición es netamente motora. Atraviesa la fisura orbitaria superior. Buenas, mi nombre es Mesa Fatama Betty y para continuar con la exposición acerca de los nervios del sistema nervioso periférico, en caso de los nervios craneales, yo les voy a continuar hablando acerca de los 6 últimos nervios craneales. Como primer nervio craneal vamos a tener a lo que vendría a ser el nervio facial, que son estos dos, los turquesitas. Este es un nervio multifuncional. Este cumple función sensitiva, cumple función motora y también cumple una función mixta. Estas se van a originar lo que es en el tronco encefálico. Estas van a estar con 2 porciones separadas. Estas 2 porciones van a salir lo que vendría a ser el cráneo y van a viajar a través del conducto auditivo interno y también van a viajar a través del conducto facial. Estos nervios tienen origen aparente a través del surco bulboprotubencial por delante del nervio auditivo, y como origen aparente van a estar en el origen sensitivo. Vamos a tener lo que es a través del ganglio geniculado y también a través del origen motor a la calota protubencial. Estos 2 nervios van a cumplir funciones tales como la expresión facial, también así como la secreción de glándulas, así como las lágrimas, y también la sensación del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Como octavo y siguiente nervio vamos a tener lo que vendría a ser al nervio vestibulococlear, que también tenemos 2. Este está compuesto por 2 partes. Está compuesto por el nervio vestibular y también por el nervio coclear, como su nombre muy bien lo refiere. Estos también hacen sinapsis respecto al núcleo del tronco encefálico. Van a estar como origen aparente, vamos a tener lo que es al surco bulboprotubencial, pero esta va a estar afuera del nervio facial. Como origen aparente vamos a tener a través del retículo vestibular, como el ganglio de Scarpa, y también como el retículo coclear vamos a tener al ganglio de Corti o espinal. Este nervio básicamente va en el caso del nervio coclear, va a permitir lo que es la escucha.
Mientras que la porción vestibular va a participar mucho lo que es en el equilibrio, el balance y lo que vendría a ser el movimiento. Como siguiente nervio vamos a tener al nervio glosofaringeo, que también tenemos dos. Este es un nervio multifuncional, también va a cumplir una función sensitiva, mixta y motora también. También se va a originar lo que vendría a ser en el tronco encefálico y van a salir a través del cráneo por medio del foramen yugular. Este nervio va a tener como origen aparente lo que es el surco colato posterior del bulbo raquídeo y va a estar encima del nervio vago y del espinal, que van a estar más abajo. Este va a cumplir una función, lo que nos va a permitir deglutir, nos va a permitir salivar y percibir la sensación de sabor, por medio a través del tercio posterior de la lengua, así también como nos va a permitir sentir las sensaciones, dicho de paso, general visceral de la cavidad oral. Como siguiente nervio, que vendría a ser el nervio vago, este también es un nervio multifuncional, también va a cumplir sensitiva, motora y mixta. Este se origina a través de lo que vendría a ser los núcleos del subtronco encefálico y van a salir a través del cráneo, a través también del foramen yugular. Estas van a tener como origen aparente, va a tener como el surco colateral posterior del bulbo raquídeo también, y va a estar debajo del nervio, va a estar debajo del medio glosofaringeo y va a estar por encima del nervio espinal. Este va a tener como origen real a través de la parte media del núcleo ambicuo y también a través del ganglio yugular y plexiforme. Este básicamente lo que nos va a ayudar es que nos va a proporcionar la inervación parasimpática de los órganos viscerales. Este también nos va a permitir lo que es la deglución, también nos va a permitir lo que es elevar el paladar, también nos va a permitir lo que vendría a ser el gusto en el tercio posterior de la lengua, también la sensibilidad visceral de los órganos y también las vísceras torácicas y abdominales. Como siguiente y décimo nervio vamos a tener lo que es al nervio accesorio, que lo podemos encontrar aquí. Estos son los dos nervios accesorios. Estos es un nervio aferente que también se va a originar lo que vendría a ser en el tronco encefálico y en la médula espinal. Estas van a salir del cráneo a través del foramen yugular, lo que va a permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Van a tener como origen aparente el surco colateral posterior del bulbo raquídeo y va a estar por debajo del nervio neumogástrico. Como origen real vamos a tener lo que es al nervio vulvar y también lo que es al nervio medular. Básicamente va a cumplir una función de inervación de los músculos, así como el músculo esternocleidomastoideo y también del trapecio. Básicamente va a tener una función solo motora. Como último nervio vamos a tener al nervio hipogloso. Es uno de los nervios que va a cumplir también solo una función, que va a ser la motora. Este nervio va a tener como origen aparente lo que vendría a ser en el surco preolivar del bulbo raquídeo y también como origen real vamos a tener lo que es al núcleo somatomotor.
Lo que va a cumplir, va a ser el movimiento de lo que vendría a ser la mayoría de nuestros músculos de la lengua, exceptuando lo que vendría a ser al músculo palatogloso. Bueno, eso sería todo hasta aquí sobre los nervios craneales. Mi nombre es Mayela Cornelio. Hoy les hablaré un poco acerca de los nervios raquídeos. Yo voy a mencionar los 8 pares cervicales y los 12 torácicos. Pero también tenemos 5 lumbares, 5 pares sacros y un nervio coxigeas. Aquí podemos ver en la imagen. Los nervios espinales, o también conocidos como nervios raquídeos, son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las zonas de todo el cuerpo. Vértebras cervicales y estructuras de soporte son los huesos cervicales, que son más pequeños que las demás vértebras espinales. La función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza. Es un sistema complejo de ligamentos, tendones y músculos que ayudan a soportar y estabilizar la columna cervical. Los ligamentos previenen el movimiento excesivo, que podría provocar lesiones graves. Los músculos también ayudan a mantener el equilibrio y estabilidad espinales y permiten el movimiento. Los músculos se contraen y relajan en respuesta al impulso nervioso originado en el cerebro. Algunos de ellos funcionan como pares o antagonistas. Esto quiere decir que cuando un músculo se contrae, el músculo opuesto se relaja. Existen diferentes tipos de músculos: flexores anteriores, flexores laterales, rotatorios y extensores. El impulso nervioso circula desde y hacia el cerebro por la médula espinal hasta una ubicación específica a través del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el sistema complejo de nervios que se desprenden de las raíces nerviosas espinales. Estos nervios circulan fuera del canal o médula espinal hasta los órganos, brazos, piernas, dedos, por todo el cuerpo en realidad. Tenemos en la C1, que viene a ser cabeza y cuello; en la C2, cabeza y cuello; en la C3, que viene a ser el diafragma; en la C4, músculos de la parte superior del cuerpo, por ejemplo, deltoides, bíceps; en la C3, los extensores de la muñeca; en la C6, los extensores de la muñeca también; en la C7, los tríceps; en la 8, las manos. Ahora hablemos de los nervios torácicos. Las ramas vertebrales de los nervios torácicos: existen 12 pares de ramas ventrales de los nervios torácicos que no constituyen plexos. Casi todos los 12 están clásicos. Las ramas vertebrales de los nervios torácicos: existen 12 pares de ramas ventrales de los nervios torácicos que no constituyen plexos. Casi todos los 12 están situados entre las costillas, es decir, entre los nervios intercostales. Y el 12º se encuentra debajo de la última costilla, es decir, entre el nervio subcostal. Los nervios intercostales se distribuyen a las paredes del tórax y el abdomen. Las ramas comunicantes se unen a los nervios intercostales posteriormente en los espacios intercostales. La mayoría de las fibras de la rama ventral en la T1 entran en la constitución del plexo braquial. Para el resto forma el primer nervio intercostal. La rama ventral de la T2 envía una rama anastomótica del plexo braquial. Sin embargo, la mayoría de sus fibras constituyen el segundo nervio intercostal. La última rama ventral de los nervios torácicos en la T12 se denomina nervio subcostal porque se encuentra debajo de la costilla 12. Los nervios intercostales discurren a lo largo de la superficie interna, a lo largo del borde inferior de la costilla
correspondiente, ocupando el surco costal, paralelo y por debajo de la vena y la arteria intercostal. Las fibras sensoriales dispersan a través de las regiones lateral y anterior al tórax, denominadas respectivamente ramas subcutáneas lateral y rama cutánea anterior. De la rama torácica 12 a 7 anteriormente salen de las costillas para invadir el abdomen, inervando así los músculos y la piel a un plano que media al ombligo y la sínfisis púbica. El nervio subcostal en la T12 de una rama anastomótica al plexo lumbar, y por otro lado algunas de sus fibras sensitivas que dirigen a la región glútea y cara lateral del muslo. Muchas gracias. Flores Espinosa Shirley, voy a hablar sobre los nervios lumbares. Los nervios lumbares son los 5 pares de nervios espinales que emergen de las vértebras lumbares. Se dividen en divisiones posteriores e inferiores. Los nervios lumbares son 5 nervios espinales que surgen de ambos lados de la médula espinal, por debajo de la médula espinal torácica y por encima de la médula espinal sacra. Surgen de la médula espinal entre cada par de vértebras lumbares y viajan a través del foramen intervertebral. Los nervios se dividen entonces en una rama anterior que se desplaza hacia adelante y una rama posterior que se desplaza hacia atrás en la zona de la espalda. Divisiones posteriores y divisiones anteriores. Las divisiones medias de las ramas posteriores corren cerca de los procesos articulares de las vértebras y terminan en el músculo multitudinario. Las ramas externas invernan en los músculos erectores de la columna. Los nervios desprenden ramas hacia la piel. Estos perforan la aponeurosis de Troncater es mayor. Divisiones anteriores. Las divisiones anteriores de los nervios lumbares de tamaño desde arriba hacia abajo. Las divisiones, como comenté, son 5. El primer nervio lumbar, espinal lumbar, se origina en la columna vertebral, desde abajo de la vértebra lumbar. Las 3 ramas terminales de este nervio son nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral. Segundo nervio lumbar. El segundo nervio lumbar, espinal lumbar, se origina en la columna vertebral desde abajo de la vértebra del lumbar. Son músculos de cuadrado lumbar y músculos de ilusopas. Tercer nervio lumbar. El tercer nervio lumbar se origina en la columna vertebral desde abajo hasta debajo de la vértebra lumbar. Ahí en el tercer nervio lumbar tenemos el músculo cuadrado lumbar, músculo iliopsoas y músculo obturador externo. En el cuarto nervio lumbar se origina en la columna vertebral desde abajo de la vértebra lumbar. Tenemos el cuadrado lumbar, el músculo glúteo medio, tenemos músculo glúteo menor, tensor de la fascia lata, obturador externo, gemelo inferior, cuadrado femoral, tibial anterior. En el quinto y último nervio lumbar se origina en la columna vertebral desde abajo de la columna inferior, cuadrado femoral, tibial anterior. En el quinto y último nervio lumbar se origina en la columna vertebral desde abajo de la columna vértebra femoral. Tenemos al músculo glúteo mayor, al músculo glúteo medio, al músculo glúteo menor, al tensor de la fascia lata, a la tibial anterior, extensor corto de los dedos, extensor largo del dedo gordo. Shirley Flores Espinosa, plexo sacro y plexo coccigio. Vendrían a hacer esto. El plexo sacro es una red de nervios constituido por las anastomosis que forman las ramas anteriores
de los nervios sacros L5 y S4 y fibras anteriores lumbares T12 y L4, repartiendo inervación a la pelvis y los miembros inferiores. El plexo coxígeo es un plexo nervioso formado por las ramas vertebrales de los nervios S4 y S5. Se encuentran posterior al músculo coxígeo, al cual inerva, al igual que inerva que a la articulación sacrocoxígea y a una parte plexo coxígeo. Es un plexo nervioso formado por las ramas ventrales de los nervios S4 y S5. Se encuentran posterior al músculo coxio, al cual inerva al igual que la articulación sacrocoxia y una parte del músculo elevador del ano. Da origen a los nervios anocoxígeos que se distribuyen en una pequeña zona de la piel coxígea. El plexo sacro está estrechamente unido al origen al nervio pudendo y se halla directamente aplicado a la cara anterior del músculo periforme. El plexo sacro está atravesado por la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. El plexo sacro da origen a las siguientes ramos colaterales: el nervio del músculo obturador interno, el nervio del glúteo superior, los nervios de los músculos periformes, génimo superior e inferior, cuadrado femoral y nervio glúteo inferior. Conclusión. En conclusión, el sistema nervioso periférico, en conjunto con el sistema nervioso central, es el órgano más impresionante que tiene el cuerpo humano, y con esto desarrollamos el conocimiento, ya que nos conecta con el mundo exterior y nos lleva a una toma de decisiones y así dar una respuesta según nuestra necesidad. Sin este sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central no tendría la información para la toma de decisión ni el envío de la respuesta para realizar algún tipo de función, y nuestro cuerpo sería inmóvil e inerte sin tener la capacidad de moverse, pensar o actuar. Adicionalmente, podemos mencionar algunas enfermedades relacionadas al sistema nervioso periférico, como lesiones de los nervios periféricos que pueden producir pérdida de sensibilidad, pérdida de la masa muscular y disminución de la fuerza muscular. Entre otras, también está la neuropatía, la periférica, neuropatía inflamatoria, neuropatía infecciosa, etc. Gracias, profesor.